Bueno, voy a compartir pantalla entonces de lo que es la teoría, que usted de esa teoría ya está en la... Vamos a manejarnos con el chat para los que quieren hacer alguna consulta o algo. Después vamos a dejar 10 minutitos si alguien quiere consultar algo del práctico anterior, porque ya nos queda todavía un par de horas para que puedan subir el práctico, y si a alguien le quedó alguna duda ahí, lo puede hacer. Bueno, como le comentaba, lo que vamos a ver es función cuadrática, ¿sí? Y la característica de una función cuadrática, acá tenemos la definición, las partes de la función cuadrática, ¿sí? Está en su forma polinómica, tiene tres formas. La función cuadrática de aparecer es su forma polinómica, canónica y factorizada. Me corto ahí porque estoy admitiendo a gente que está entrando a la sala. Esta que vemos acá es la función polinómica, ¿sí? Donde tiene su término cuadrático, término lineal y término independiente. De estos tres términos, el que nunca nos puede faltar es el primero, porque es una función cuadrática, ¿no? Lógicamente, esa constante que es la constante A, nunca puede ser cero. Puede tomar un valor positivo, puede tomar un valor negativo, pero nunca puede ser cero. B y C, que son otras dos constantes, o sea, que son números reales, admitir, pueden ser cero, ¿sí? Puede ser cualquier número real, ¿sí? La función puede estar completa con sus tres términos, o puede estar incompleta, pero nunca faltar el término cuadrático. Si seguimos un poquito más con la teoría, vemos debajo la función cuadrática y su gráfica, que es una parábola, ¿sí? Que son dos ramas que se pueden abrir hacia arriba o abrir hacia abajo. Esto también ustedes lo recordarán, la mayoría que ya lo ha trabajado en el nivel secundario. Y esta es la forma de la función matriz, donde la constante que charlábamos recién, A, B y C, vemos que A vale 1, ¿sí? Aunque acá no aparezca, en realidad el valor de A es 1, porque el A está multiplicando con el x cuadrado. B y C es 0, ¿sí? Entonces I igual a x cuadrado es la función matriz, la función cuadrática, y que acá vemos su gráfica, ¿sí? Si aparecería menos x cuadrado, la función, su gráfica sería con las ramas hacia abajo, ¿sí? Y acá lo describe, cuando a es mayor a 0, las ramas de las parábolas son hacia arriba, cuando es menor a 0, las ramas de las parábolas son hacia abajo. También esa constante a es importante porque más allá que nos da hacia dónde la concavidad de la parábola, vemos también que su valor absoluto nos dice si la parábola se abre o se cierra, ¿sí? Acá vemos unos ejemplos de algunas gráficas de acuerdo a la constante A. Bueno, y seguimos que vemos si las diferentes formas, acá aparece, ¿sí? La forma canónica, después vamos a ver que ese HK es la información cuando está en forma canónica es del vértice. ¿Cómo hacemos para encontrar el vértice? Ahora Tito va a dar como un ejemplo. Que acá en la función, si vemos, las parábolas son simétricas con respecto a un eje que es de forma vertical, ¿sí? Es como que yo trazo una recta vertical y la corto o la divido la parábola en dos partes iguales. Ese eje de simetría justo pasa por el vértice, ¿sí? El vértice siempre se lo anota como un par ordenado. Tengo un valor de x y un valor de y, que acá lo denotamos como HK. Acá aparecen las intersecciones con los ejes, que son nada más que las raíces y la ordenada al origen. Vemos la fórmula de Bhaskara, que anteriormente también la utilizamos para encontrar, cuando hacíamos factorización, y encontrábamos lo que era un trinomio de segundo grado, para encontrar sus raíces. Bueno, las raíces de la parábola también se encuentran con la misma fórmula de Bhaskara. Esa fórmula de Bhaskara, lo que está dentro de la raíz, se llama discriminante, ¿sí? Y de acuerdo al valor del discriminante también nos está dando información si la parábola, cuántas raíces tiene, es decir, cuántas veces corta el eje de las abscisas, o sea, el eje X, ¿sí? Si es positivo, corta 2 veces, si es igual a 0, lo corta una vez, que coincide con lo que es el vértice, y si es negativa, no tiene raíces, por lo tanto no va a cortar al eje de las X y el eje de las abscisas.
Por último, en la parte de teoría vemos algo que tiene que intersección de parábolas, es como un sistema de ecuaciones que vimos antes, sistema lineal, este es un sistema cuadrático, que lo componen dos funciones cuadráticas. Y por último, la parte de teoría tiene algo de composición de funciones, ¿sí? Que también lo vamos a ver con un ejemplo, básicamente, que es lo que nosotros utilizamos. Esa es la parte de teoría que está en la plataforma y que nosotros vamos a ver hoy. Si alcanzamos, vemos un poquito más de lo que es función cúbica y un poco de función valor absoluto, porque es lo que tiene el práctico 2, ¿sí? Pero en un principio sería eso lo que vamos a ver. Titor, ¿tenés algo para hacer un ejemplo? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Yo dejo de compartir. Y si alguien quiere poner en el chat alguna consulta de esto, ¿no? De lo que venimos charlando, si no pasamos a que Héctor ahí va a hacer un poquito más de especificaciones en cuanto a las formas de la función cuadrática. Bueno, fíjense, yo acá estoy escribiendo mientras José hablaba, función cuadrática, las tres maneras que tiene de escribirse una función cuadrática. Forma polinómica, bueno, porque es esta manera, ¿no? Igual a x cuadrado más bx más c. ¿Por qué se llama polinómica? Y porque tiene forma de polinomio. Fíjense que tiene tres términos. Un término, dos términos, tres términos. El término donde está la x al cuadrado se llama término cuadrático. El término donde está la x solita es el término lineal y el otro es el término independiente. Lo que José le explicaba hace un ratito, estos parámetros A, B y C, fíjense que nosotros ya lo utilizábamos para encontrar las raíces. ¿Se acuerdan? Con la fórmula de Pascal. Bueno, pero ahora le vamos a dar otro significado más. El número A, ¿sí? Es el coeficiente principal. Si el número A es positivo, si el número A es positivo, las parábolas quedan así. Así. O sea, cóncavas hacia arriba. Y el vértice es el punto más bajito de todo, es un mínimo. ¿Sí? Si el número A es positivo, las ramas van hacia arriba. Si el número A es negativo, la parábola queda de esta manera. ¿Sí? Y el vértice es el punto que está más alto de todos. ¿Sí? Es un máximo. Y la concavidad, o sea, el hueco, quedaría hacia abajo. Ese es el significado del número A. El número C, el parámetro C, es la ordenada del origen, lo mismo que cuando estudiamos las rectas. En el valor del número C, la parábola corta al eje Y, siempre. Bueno, esta es la forma polinómica. La forma canónica de expresar la función cuadrática, fíjense cómo se escribe, ¿no? Bueno, me pasarán también marcadores, pero no andan muy bien. Esta es la forma canónica. Repite el número A, ¿sí? Repite el coeficiente principal, pero los números B y C ya no están acá. Aparecen otros dos números. Un número que lo vamos a llamar H y K. Bueno, ¿cuál es la importancia de esos dos números H y K? Son las coordenadas del vértice, ¿sí? O sea, si yo tengo una parábola escrita de esta manera, el vértice queda justo en el punto HK, ¿sí? De la forma canónica. Y por último, tenemos la forma factorizada, que es la que tenemos acá. Esta ya la conocíamos. Cuando yo le pedía que ustedes factoricen un trinomio de segundo grado, ¿se acuerdan que sacaban x1 y x2 con Pascal? Y lo escribíamos de esta manera. Ahora bien, las raíces son donde una función corta al eje de la x. Imagínense si yo tuviera la parábola así. Bueno, corta al eje de la x acá y acá. O sea que existen x1, que sería este, y existe x2. Bueno, pero ¿qué pasa? Pueden haber parábolas que no toquen al eje x. Ustedes imagínense que la parábola
sea, en vez de que llegue hasta allá abajo, hubiera llegado así. Bueno, X1 y X2 no existen, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Eso significa que no todas las parábolas se pueden escribir de la manera factorizada, ¿sí? Todas se pueden escribir polinómica y canónica, pero no todas de manera factorizada, porque puede ser muy posible que no llegue a tocar al eje. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Yo le voy a escribir una en forma polinómica, vamos a llevarla a la manera canónica y la vamos a graficar. Vamos a poner un medio de x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Esa es una función cuadrática que está escrita de manera polinómica. A ver, saquemos algunas conclusiones. Bueno, el número A vale un medio. El número B vale menos 2. Y el número C vale 1. ¿Sí? El número A es un número positivo. Como es un número positivo, esta parábola yo ya estoy seguro que va a ser así, cóncava hacia arriba. Las ramas se van a ir para arriba. ¿Sí? ¿Por qué sé eso? Porque el número A es un número positivo. Las parábolas siempre se comparan con la parábola matriz. Y la parábola matriz tiene el valor del número A, vale 1. El número 1 medio es más chico que 1. Bueno, mientras más chico que 1 sea el número A, más abierta es la parábola. ¿Qué otra cosa sabemos acá? Sabemos que el número C vale 1. ¿Y ese qué significa? Eso significa que al eje de las I's, ¿sí?, la parábola lo va a cortar en el número 1, que es la ordenada al origen. Bueno, no sé si tiene raíces, deberíamos después probar con la fórmula de Bhaskara. Pero yo lo que quiero hacer ahora es llevar esta parábola que está en forma polinómica a la manera canónica, ¿sí? La manera canónica, ¿se acuerdan? Era a por x menos h cuadrado más k. Bueno, el número h es una formulita que hace b sobre menos 2 por a. Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso? Y sería entonces, para nosotros sería, el número b vale menos 2 sobre menos 2 multiplicado el número a. El número a vale 1 medio. Fíjense que me va a dar positiva la división, porque menos por menos es más. Por otro lado, estos números 2 que están en el denominador se simplifican, se queda 1 nada más en el denominador, y va a quedar entonces 2 positivos. O sea que el número h vale 2. ¿Sí? Bueno, me falta el número k todavía. El valor de k es así, es f de h. O sea, f de 2. O sea que sería 1 medio por 2 al cuadrado, acá estoy, 1 medio por 2 al cuadrado, menos 2 por 2 más 1. Un término, 2 términos, 3 términos. Fíjense, 2 al cuadrado vale 4, 1 medio por 4 me da 2. Menos 2 por 2 es 4, más 1. O sea que me quedó en total menos 1. El número k vale menos 1.
¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? H entonces vale 2 y K vale menos 1. Entonces, el vértice sería el punto 2 menos 1. ¿Sí? Vértice. Bien, Entonces, ¿alguna acá, duda? sí, sí. Pregunto a ver si alguien tiene alguna duda, la puede escribir en el chat, mientras Héctor va, dicen, no, hasta ahora no, todo de 10. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces. Fíjense, arrancamos de una función cuadrática en forma polinómica y la queremos llevar a la forma canónica. Con la formulita esta de H y K, ya encontré cuál es el vértice. El vértice es el punto 2 menos 1. Bueno, ahora voy a ir a la fórmula, digamos, o a la manera canónica. La manera canónica, vamos a escribirlo de nuevo, es I igual a por X menos H al cuadrado más K. Entonces, con los numeritos que tenemos, ¿cómo sería? Y sería el número A. El número A vale 1 medio por X menos H. Acuérdense, H vale 2. Entonces me va a quedar menos 2 al cuadrado más K. O sea que sería más menos 1. ¿Sí? Esto es H y este es K. Sería más menos 1. Pero más menos 1 es lo mismo que decir menos 1. Entonces, esta es la forma canónica. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora bien, ¿por qué estábamos tan interesados en saber la forma canónica? Bueno, estábamos interesados en saber la forma canónica porque la forma canónica me dice cuál es el vértice de la parábola. El vértice es el punto 2 menos 1. Entonces ahora la vamos a graficar. ¿Sí? Voy a volver a escribir mi función cuadrática y ya directamente en la forma canónica, 1 medio por, sé que no se ve casi nada, cuadrado menos 1. Y voy a anotar acá que el vértice entonces es el punto 2 menos 1. Fíjense que si adentro del paréntesis dice menos 2, es porque la h vale 2, ¿sí? Porque era menos h, ¿vieron? Siempre quedan de diferentes signos, acá adentro y en el paréntesis. La h, la K no. Bueno, vamos a graficar. Bueno, me dibujo los ejes cartesianos, como siempre en la vida, ¿sí? Los ejes cartesianos. Y marco el punto vértice. El punto vértice es el punto 2 menos 1. 2 en el X y menos 1 en el Y. O sea que estaríamos por acá. Bien. ¿Esto qué es? Esto es el vértice de la parábola. Bueno, pero si ese es el vértice, las posibilidades son dos. O las ramas se van para abajo, así y así, o las ramas se van para arriba. Bueno, pero hay alguien que ya me da la respuesta. Las ramas, en este caso, se van para arriba. ¿Por qué estoy seguro que se van para arriba? Y porque el número A, este que está acá, vale 1 medio. O sea, es un número positivo. Entonces, si el número A es un número positivo, las ramas se van a ir para arriba. Bueno, perfecto. Ahora bien, pero ¿cómo sé yo? ¿Esto será cerradita, la parábola más abierta? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, cuando empezamos con esto,
teníamos la forma polinómica. Y en la forma polinómica, el valor del número C era 1. ¿Sí? La forma polinómica era 1 medio de x cuadrado menos 2x más 1. O sea que yo sé que esta función corta al eje y en el 1. ¿Sí? En el 1, no sé, en el 1 corta el eje. O sea que pasa por acá. Bueno, entonces ya sé muchas cosas de mi parábola. Este es el punto más bajo. De acá las ramas se van para arriba. Una rama yo la tengo. Sería así. ¿Sí? A ver si tengo otro marcador. Terminé la mecha. Ahí está. La tengo otra. Ahí. Se va y corta al eje Y, donde en el 1. Y la otra rama, ¿vieron? La otra rama yo no la puedo dibujar acá, o sea, así como yo quiera. No, tiene que ser simétrica. ¿Sí? Justamente en el eje de simetría me lo da el valor de h, es el 2, ¿sí? Ese x igual a 2. ¿Ves? Acá tengo un eje de simetría. Entonces, fíjense, si ustedes tenían este punto acá, y ese punto, desde el eje de simetría hasta ese punto hay 2 unidades. Entonces, desde el eje de simetría hacia la derecha, si yo cuento 2 unidades más, 1, 2, y a la misma altura del 1, voy a tener otro punto de la parábola. ¿Sí? Entonces acá está el vértice, este es el otro punto de la parábola, y este es otro. Y ya me quedó el gráfico de la función cuadrática. Todas las funciones cuadráticas tienen dominio los números reales. Pero la imagen depende, no sé si van a ser, la imagen no son siempre los reales. ¿Por qué? Porque mi función cuadrática, si yo recorro el eje Y de abajo para arriba, así, recién empieza el dibujo de la cuadrática en el -1, de ahí para arriba. Entonces la imagen es el siguiente conjunto, del -1 al más infinito. ¿Sí? Bueno, supongamos que alguien dijera, bueno, todo bien, pero quiero saber a dónde corta al eje X. Esta parábola corta al eje X, se nota que lo corta aquí y aquí. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que aplicar Bhaskara, ¿sí? Si yo quiero sacar las raíces, digo, aplico Bhaskara, ¿sí? Raíces, x1 y x2 es menos b, ¿sí? Que sería 2. Ojo, porque el número b, ¿se acuerdan cuando recién empezamos en la forma polinómica? El número b valía -2. Entonces acá tiene que ser 2, es menos b. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 4, menos 4 por a valía 1 medio, por c, que valía el número 1, todo eso sobre 2 con el número a vale 1 medio. ¿Sí? Si no lo hace con el calculador, obviamente. ¿Sí? Bueno, conclusión que le va a quedar, a ver, hagamos una cuentita más, me queda 2 más menos. Acá adentro me quedó 4 menos 2, 2. Raíz cuadrada de menos 2, 1,4. Sobre 2, esto me queda un número 1. Bueno, conclusión, me va a dar x1, me da 2 más 1,4, 3,4. Y x2, 2 menos 1,4 me da 0,6. Bueno, me queda un poquitito corrido, ¿sí? 0,6. Bueno, de paso aprovechamos para arreglarla un poquito. 0,6 te da por acá, ¿sí? Ahí, 0,6. Y el 3,4 un poquitito más. Podemos estar. Se nota que es más abierto. Entonces, fíjense, a esta parábola le hicimos todo, ¿sí? Sacamos las raíces, le sacamos la ordenada al origen, dominio, imagen, y me atrevo a una más.
Fíjense, la primero baja, o sea que esto decrece del menos infinito hasta el número 2. Hasta ahí, donde el punto más bajo lo tenemos en el número 2. ¿Sí? Y luego crece desde el 2 al más infinito. Voy a hacer ahora el pasaje de la canónica a la polinómica y hacer las 3. Sí, pero voy a anotar acá la raíz. Me dan 3,4 aproximadamente y 0,6. ¿Sí? Dale. ¿Listo? Cuando quieras, hago el pasaje inverso. Dale, porque nadie pregunta, así que como Bueno, estamos todos vale. bien. Listo. Bueno, ya que escribí más lindo el color rojo, lo escribo. Un medio es el color. Bien. Bueno, planteemos el problema ahora al revés. Supongamos que yo tengo la parábola escrita, la función cuadrática escrita en forma canónica y quiero obtener la forma polinómica, ¿sí? Que sería esta situación. Estamos en forma canónica. Bueno, entonces sería así. Un medio por. Si yo tengo x menos 2 elevado al cuadrado, eso es lo mismo que poner x menos 2 dos veces, ¿sí? Por x menos. O el que se acuerda del trinomio cuadrado perfecto lo resuelve. Eso lo escribí. Bueno, fíjense que ahora quedaría un medio por. Y yo tengo que hacer toda esta multiplicación. X por X por 2, ¿sí? Toda esa historia. Bueno, toda esa historia en total queda así. X cuadrado menos 4x más 4. Así que, ¿sí? Más ¿ah? Menos 1. Ahora le hago la distributiva del 1 medio. Queda 1 medio de x cuadrado menos 1 medio por 4x me da 2x. 1 medio por 4 me da más 2. ¿Sí? Me da más 2. Pero con el menos 1 me queda más 1. ¿Ve? Y ahí la llevé al revés. Ahora pasé de la canónica a la polinómica. Eso es muy fácil, porque eso ya lo sabían hacer de antes, distributiva. Lo que no sabían hacer de antes era pasar de esta a esta, ¿sí? Porque había que encontrar la chica. Y de paso, mire, aprovecho para escribir la factorizada, porque nosotros habíamos sacado las raíces. Las raíces eran 3,4 y 0,6. O sea que esto sería 1 medio por x menos 3,4 y por x menos 0,6. Y ya que estamos, vamos a graficarla, pero teniendo en cuenta todo eso que dijimos ahí. De la forma canónica, estuvo muy bueno lo del vértice. Es el punto, dijimos, 2 menos 1. 2 menos 1. El vértice, ¿sí? Me sirvió mucho el vértice, ¿no? De la forma polinómica, me sirvió mucho el más 1, porque es donde corta al eje Y, acá, el más 1. Y gracias al más 1, pude también sacar que simétricamente se multiplican 2 unidades por este lado y otro punto más. 3, 4. Y de la forma factorizada me sirvieron las raíces, que eran 3,4, acá 3,4 y 0,6. Fíjense cuántos puntos obtuvimos, un montón de puntos de esa parábola. ¿Sí? Y no solamente los puntos, ¿no? Porque también sacamos conclusiones. El número A es un medio, ese número A es todo lado el mismo. Un medio, bueno, no sé, un medio, ¿sí? ¿Y qué me servía el número A de un medio? Y me decía que las ramas iban hacia arriba. Y por otro lado me decían que era un poco más ancha, más abierta que la parábola matriz, que es un número más chico que 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué más?
¿Qué otra conclusión podemos sacar acá? Bueno, que el eje de simetría es H, ¿sí? Miren, el eje de simetría es X igual a 2. Es re importante. Una, porque te dice la simetría. Y número 2, porque en ese valor, en el 2, la parábola cambia en su crecimiento. En este caso, en el 2 cambió de decreciente hasta el 2 y creciente a partir del 2. O sea que es re importante este número. ¿Sí? Me da la coordenada del vértice, me da el eje de simetría y también me sirve para saber dónde cambia los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Y el número K también me sirve no solamente para ubicarlo en el vértice, sino para la imagen. Porque fíjate que la imagen de esta parábola fue desde el menos 1 al más infinito. El menos 1 es el número K. Bueno, José, ¿querés que pare un poquito? Porque ahí ya quedó un poco mejor la idea. Dale, si querés, lo voy a hacer lo mismo yo con el GeoGebra. Voy a También hacer genial. la gráfica y mostrar Dale, cómo se calcula el vértice y las raíces a partir de GeoGebra. ¿Sí? dale. Yo voy a compartir. Mientras tanto, si alguien tiene alguna duda o algo, la puede poner en el chat. Voy a compartir GeoGebra. Ahí está. Bueno, ahí tenemos el GeoGebra. Yo bajé la última versión, pero pueden tener la versión anterior y también se puede utilizar. Bueno, y en primero hay que, en la parte de entrada de GeoGebra, vamos a copiar la función. En este caso, cuando es función cuadrática y queremos calcular lo que es el vértice y las raíces, vamos a copiarla de la forma y igual, no f de x, ¿sí? Sino como y igual, porque eso me habilita después para poder calcular el vértice y las raíces. La función era, si no mal recuerdo, 1/2 de x cuadrado Menos 2x más 1. menos 2x más 1. Enter. Bien, ahí me da la función y puedo encontrar la gráfica de este lado, que la vamos a desplazar un poquito. Y tenemos la gráfica de la función cuadrática, o sea, la parábola, ¿sí? En este caso, la función cuadrática, hay algunos puntos que a partir de la gráfica, como recién le hicimos, podemos visualizarlo. Es decir, si yo veo acá, veo la ordenada al origen que es 0, 1. Si veo el vértice, justo me dan un punto exacto que es 2 menos 1, ¿sí? Y las raíces, fíjense que ya es un estimativo que yo puedo hacer porque es 0,6 más o menos, y acá 3, bueno, ahora 3,5 más o menos, 3,4, es lo que yo puedo hacer, visualizar a partir de la gráfica. Y ahora vamos a hacer el álgebra y ver cómo se calcula. Siempre que yo hago la gráfica, a mí me sirve para tener como algo intuitivo, pero no es exacto, ¿sí? Si yo hago la gráfica manual o lo hago la gráfica a partir del GeoGebra, puedo ver, me puede dar una idea y me ayuda un montón lo que es la gráfica para interpretación, pero para hacer un cálculo exacto tengo que hacer el cálculo algebraico, que en este caso vamos a suponer que yo quiero calcular el vértice, entonces coloco la función vértice, ¿sí? Como me figura ahí en la parte de entrada, y en la parte donde dice cónica tengo que poner, en este caso, f, que es el valor que a mí, la letra que me identifica mi función. Entonces ahí fíjense que aparece vértice 2 menos 1, ¿sí? Es lo mismo que ustedes hicieron con Héctor a partir de la fórmula de h y k, ¿sí? Para mí h sería 2 y k menos 1. Lo mismo hago con las raíces. Coloco la función raíces, y van a ver raíces de un polinomio, también coloco f, que es mi función, le doy enter, y encuentro las dos raíces en este caso que tiene mi función cuadrática, que sería 0,59, una de las raíces, y la otra raíz 3,41. ¿Sí? Esos son los valores exactos, y los puedo visualizar en la función que ahí me aparecen los puntos A, que es el primero que encontré, que es el vértice, el punto B y el punto C, que son las raíces. ¿Sí? Esto, como ya le comentamos anteriormente, el GeoGebra va a servir para todo lo que venimos trabajando nosotros a partir de la virtualidad, pero cuando trabajemos o tengan que rendir finales y demás, es a mano alzada, por eso que no se dejen estar a partir de los gráficos y de los cálculos de lo que hicimos recién con Héctor, de las
del vértice, de las raíces, todo, para poder después, si en algún caso, en los finales, poder utilizarlo, ¿sí? Buenísimo. Bueno, dejo de compartir pantalla, vuelvo por si hay alguna duda. Yo no entendí qué simboliza la K, dice Anisa, Bueno, y una compañera dale. le contesta abajo que es uno de los puntos del vértice. Sí, sí, si querés poner el pizarrón, Dale, estás vos. dale. Bien, está buena la pregunta, lo que no entendía, o la chica que no entendía muy bien lo que significaba acá. Yo la escribí con marcador negro, fíjense, los parámetros, ¿sí? El 1/2 es A, el H es 2, ojo, no es -2, es solamente el 2, porque era menos H. Y el K, ese sí es -1. Eso llevado al punto vértice es 2 menos 1. ¿Sí? 2 menos 1. 2. Y eso llevado acá sería el puntito 2 menos 1. ¿Sí? Ese es el valor de K. En esta que lo escribí con la forma polinómica, fíjense, A es el 1/2, B es -2 y C es el número 1. El C, que es el número 1, es este 1 que está acá, es donde corta al eje Y, en la ordenada del origen. Y en la forma factorizada, nuevamente, A vale 1/2, fíjense que el valor de A aparece en las tres formas. En la factorizada, ¿sí? En la polinómica y en la canónica. 3,4 es x1, ¿sí? Ojo, no es el menos, es x1 es 3,4 y x2 es 0,6. ¿Sí? Bueno, ahí creo que tiene que haber quedado más clarito lo que significan A, B, C, H y K. ¿Sí? Ajá. ¿Podría explicar la fórmula de K para Sí. pasar a canónica? Bueno, una de las preguntas decían que no habían entendido muy bien cómo obtener cuál es la fórmula para el número K. Miren, así como hay una fórmula para la H, que es menos B sobre 2 por A, o B sobre menos 2 por A, también hay una fórmula para el número K. Pero yo prefiero no dar esa fórmula, porque es muy larga y es perder tiempo, ¿sí? Porque le dije que el número K es f de H. Esa parte por ahí la confundió un poquitito. Ahora lo vamos a hacer. A ver, fíjense, si yo tengo la función en forma polinómica, ¿tá? Forma polinómica, voy a borrar todo acá. Esta es la forma polinómica, ¿sí? Tengo A, B y C. Bueno, el número H ya lo habíamos obtenido, ¿sí? Nos daba 2. H igual a 2. Y yo lo que le dije que el número K, lo que hay que hacer, hay que reemplazar todas las X que están acá por el número 2. Si esto me queda 1/2 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1, ¿sí? O sea, acá había una X. Esto es así, X y X, ¿sí? Pero yo ahora saqué la X y puse el número 2, ¿sí? Entonces, cuando resuelvo el primer término, la cuenta que me queda es 1/2 por 4. 1/2 por 4. Y 1/2 por 4 me da 2. Cuando resuelvo el segundo término me queda menos 2 por 2, que sería menos 4, más 1. Y cuando saco esta cuenta, 2 menos 4 más 1, eso me da menos 1. O sea que ahí es donde yo saco que K vale menos 1. ¿Sí? Menos 1. Bueno, listo. Esa es la manera de obtener el número K.